Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Hoy que día es lunes, pues nada, yo aquí una vez más hablando de las cosas que nos ocupan, que nos interesan. Y pues nada, aquí estamos una vez más. Bueno, como ustedes pueden ver, yo aquí estoy reciclando el agua. Es agua de lavadero, agua de la que saca la lavadora. Y con esa agua yo le lavo aquí a los perritos, para que esté limpio y no desperdiciar agua limpia. Entonces con eso más o menos me ahorro unos 250 litros a la semana. Es algo muy bueno, ¿eh? Cuidar el medio ambiente, reutilizando el agua de la lavadora. Bueno, aquí tengo una nota muy importante acerca de lo que muchas veces se cocina en los hogares mexicanos, en específico los hogares sí, de México. Es penoso, es absurdo, pero bueno, así sucede. En las inmediaciones de Tláhuac acaban de encontrar una niña de 7 años. Y bueno, o sea, sí, por una parte he dicho que pues hay muchos, o habemos muchos hombres violentos, como hay muchas mujeres violentas. Pero aquí la cuestión es mantenerse, serenarse, ¿verdad? Ese es el punto de la vida, es el gran punto. No creo que algún día el hombre deje de ser violento. Pero bueno, aquí muy cerca de aquí de Catepec, en Coacalco, Villa de las Flores, hay una nota, dice: feminicida intenta suicidarse tras confesar crimen en Coacalco. La mañana del sábado, José Luis, presunto feminicida, intentó lanzarse de un puente vehicular en la avenida José López Portillo, a la altura de la estación del Mexibús Coacalco-Tultepec, luego de confesar a policías municipales que había asesinado a Jocelyn, de 17 años. El hombre de entre 30 y 35 años circulaba sobre dicha vialidad en una camioneta blanca cuando detuvo su marcha, bajó del vehículo y brincó la barrera de protección con la intención de lanzarse del puente, por lo que policías y bomberos de Coacalco implementaron un operativo. En el lugar, el sujeto refirió que quería suicidarse pues había matado a la joven y quería evitar la prisión. El presunto feminicida también señaló que habría lanzado el cuerpo a un canal de aguas negras. Jocelyn era estudiante de la preparatoria oficial anexa a la Normal de Coacalco y fue reportada como desaparecida ayer por sus familiares, quienes solicitaban ayuda en redes sociales para localizarla. La estudiante fue vista por última vez ayer alrededor de las 14 horas, o sea el viernes, en la colonia Villa de las Flores, cuando regresaba a su casa después de la escuela. Aún llevaba el uniforme de preparatoria. Luego de una hora de que el supuesto feminicida José Luis intentara lanzarse del puente en Coacalco, policías y bomberos lograron asegurarlo y detenerlo para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Mientras tanto, la circulación de la avenida fue cerrada. Al lugar arribaron tanto familiares del presunto feminicida como de la víctima, quien por momentos estuvieron altercados. Parece que es su tío, el cuate parece ser que es su tío en este caso, y presuntamente la habría llevado a un hotel y después la habría matado. Si lo que nos dicen los medios es cierto, eso es de las cosas que aquí en México suele pasar
si lo que dice aquí el medio de comunicación es verdad, pues son cosas que en México, pues muchas veces la gente no se quiere dar cuenta porque pues así le conviene. Muchas veces son cosas que muchas veces aquí en México, digo en México en muchas partes, pero pues aquí desafortunadamente tenemos cifras récord en ese sentido. Y pues son cosas que se cocinan en las familias mexicanas, desafortunadamente. Resulta ser que el feminicida es el papá, el tío en este caso, el novio, el exnovio. Y desafortunadamente muchas veces la familia se calla la violencia. Durante años son testigos de esta violencia y se lo callan. Aquí está la otra nota de esta misma persona, Jocelyn. Hallan cuerpo de Jocelyn, su tío la asesinó y confesó dónde tiró el cuerpo. El tío de la víctima trató de quitarse la vida en la avenida José López Portillo en Coacalco. Después de que se diera a conocer el feminicidio que realizó José Luis contra su propia sobrina, el cuerpo de Jocelyn, de 17 años, fue encontrado en las inmediaciones del Estado de México. Dicho hallazgo ocurrió horas después de que el homicida confesó lo que realizó e indicó el sitio donde arrojó a la menor de edad, de quien había abusado en un hotel. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como policías municipales de Tultepec y Coacalco, arribaron al lugar a levantar el cuerpo, el cual fue hallado en el canal de Cartagena, en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Posteriormente, las autoridades llevaron los restos a la Fiscalía Local, donde familiares llegaron a identificar a Jocelyn. Fue vista por última vez a las 14 horas del viernes, cuando regresaba a su casa en la colonia Villa de las Flores. Cabe mencionar que a José Luis lo capturaron este sábado cuando trataba de lanzarse de un puente. Ahí fue donde dijo estar arrepentido por lo que quería dejar de vivir. No obstante, personal de rescate, policías frustraron su intento y lo remitieron al Ministerio Público. Entonces, esa es la otra nota de este mismo personaje. Pues así pasan las familias mexicanas muchas veces. Yo estoy completamente estigmatizado, yo siempre soy el malo de la película, bla, bla, bla. Pero esa es la parte que sí, de cierto modo me da coraje, porque desafortunadamente la sociedad mexicana está poniendo en mí cierta tensión, precisamente para que este tipo de cosas suceda. Es desafortunado porque la violencia en México es muy permitida, la gente la ve, la respira y no hace nada hasta que suceden este tipo de cosas. Los familiares de Jocelyn, yo sé que han de estar muy destrozados internamente, pero por otro lado yo sé que vieron todo este tipo de violencia, todo este acoso durante varios meses, años incluso, y no hicieron absolutamente nada, porque creían o querían pensar que vivían en una familia feliz, en un mundo feliz, donde nada pasa, todo es alegría, y permitieron muchísima violencia. Entonces la sociedad está poniendo atención en mí cuando debería de estar poniendo atención en otras cosas de mayor relevancia. Pero en México la cultura nos indica que se debe de solapar y socapar muchos abusos. Desafortunadamente estos abusos por parte de hombres terminan en esto. Yo he dicho que sí, los hombres, el machismo, yo soy machista, pero hay una diferencia entre ser machista y ser violento, ¿verdad? El machismo no es sinónimo de violencia, cabe mencionar. Ahora, violar
Por ejemplo, en este caso, su tío, supongo yo que tenía cierta confianza, la joven, se la lleva a un hotel, abusa de ella y después la mata. Entonces, lo más seguro es que este tipo de cosas ya se venía cocinando en esa familia desde hace tiempo y nadie dijo nada. Entonces, la cuestión aquí es que una cosa es ser machista y la otra es ser cobarde. Honestamente, yo se los he dicho, para mí el asesinato de una mujer, pues es algo cobarde, es algo muy, yo creo que no es propio del machismo, al contrario, yo creo que para el machismo es un antivalor, es una cuestión completamente ajena. El feminicidio no entra dentro del machismo. El machista cuidaba a su esposa, a su familia, inculcaba valores. Desafortunadamente las feministas se han encargado de pues que el machismo lo han distorsionado muchísimo. Pero bueno, pues es su estandarte de guerra, luchar contra el machismo. Pero el machismo no es así. La cobardía sí es así. Y yo, como les vuelvo a mencionar, yo estoy muy seguro de que la familia de Jocelyn vio muchas ocasiones cómo fue abusada, violentada. Yo estoy casi seguro que en esa familia el acoso era permitido. Y tal fue así que, pues, supongo que la chica accedió a ir con él al hotel, pues pensando que estaba haciendo algo no malo, pero no bueno a la vez. Y total que todo surge un montón de dudas y termina asesinándola. Pues es desafortunado eso, pero así pasa en México. Esa es de las notas que desafortunadamente a mí me ayuda a entender a la sociedad mexicana en muchos sentidos. Cómo es que la sociedad mexicana muchas veces dice ser o estar en un buen lugar social donde todo es feliz, donde no pasa nada, donde por ejemplo puede haber un culiacanazo y al otro día pues no pasó nada, donde puede haber un ataque terrorista en un bar en Veracruz, el Caballo Blanco, y al día siguiente no pasa nada. Cuando la violencia está en el seno familiar, cuando la gente tiene enfrente la violencia, el acoso, el abuso, y no hace absolutamente nada hasta que hay un fallecido, un muerto. Pero bueno, pues es una de las mediocridades de la sociedad mexicana. Y como dijéramos aquí, pues así se las gastan. Así son las cosas aquí. Por ejemplo, esta mujer, Abril, ¿verdad? Que dice su hermano, pues es que ella fue abusada durante muchos años. Pues sí, así sucede. O sea, tanto es cobarde el feminicida como es cobarde la familia, porque no afrontó la situación. En este caso de Ingrid también, sus vecinos, ¿verdad?, veían cómo era abusada la mujer y no hicieron absolutamente nada. El patrón de conducta se repite una y otra vez. Entonces podemos decir que la sociedad mexicana es una sociedad cobarde porque no afronta sus problemas, sus situaciones, la vergüenza sus situaciones, la vergüenza su violencia, no tienen cara con qué afrontar todas esas situaciones de violencia y de abusos que se dan día con día. ¿Y qué hacen para eso? Pues construir, fabricar, clonar un monstruo. En este caso ese monstruo se llama Juan Manuel Aguirre Estrada, que soy yo, como muchos otros, ¿no? A lo mejor hay otros personajes que resultan ser las personas más malas, pero simplemente eso se lo crea la sociedad mexicana para socapar sus propias fallas. Pues así, ya lo dijo Evo Morales, México es una sociedad muy triste. La encontró muy mal Evo Morales a la sociedad mexicana. Pero bueno, las cosas hablan por sí solas. Ahí están los resultados, desafortunadamente. El consejo que yo le doy a la sociedad mexicana, pues que ya no trate de encubrir las apariencias. Es algo que le hace muchísimo daño. Pero bueno, es un consejo que yo les doy. Yo sé que no lo van a tomar en cuenta. Es muy difícil cambiar la vida, la estructura social mexicana.
Pero ahí están las cosas, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, aquí también, aquí en la central de abastos, parece ser que ahí fue donde vieron a las otras 3 mujeres que precisamente una venía de Acolma, creo, otra venía de Coacalco, la otra no me acuerdo de dónde venía, pero las 3 creo que eran madres solteras. Desaparecieron por ahí por del viernes, creo también. Creo que ya encontraron el vehículo donde las vieron abordar. Parecía que iban allá por Hidalgo a una fiesta, un evento, y ya no se supo de ellas. Parece ser que llama la atención porque el monstruo de Ecatepec, el feminicida, acompañado de su esposa, vean que era un feminicida, pero tenía una novia o esposa o una acompañante. Parecía que llama la atención porque precisamente era su modus operandi, que asesinaba a madres solteras, jóvenes madres solteras. Y bueno, pues así son las cosas en México. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, pues quien crees que es tu amigo resulta ser que es tu peor enemigo, ¿verdad? Eso sucede porque el mexicano es el amo y maestro del engaño. Entonces, eso quiere decir que todas estas personas, todos estos feminicidios, resulta ser que la gran mayoría, la estadística dice que el 40 o el 60% de los feminicidios son personas de confianza dentro del núcleo familiar. Eso quiere decir que dentro de las familias mexicanas existe mucho odio, existe mucho rencor, mucha envidia, mucho celo, mucha ira, muchas emociones muy fuertes, y que muchas veces son reprimidas y terminan pues en feminicidios, en abusos, en violaciones, etcétera, etcétera. Yo honestamente no me considero una persona sumamente inteligente, pero soy una persona que le gusta expresar sus emociones, y eso es muy bueno, Eso te evita muchísimos problemas. Hay muchas personas que tú las puedes ver que trabajan, que son personas muy buenas, que son de lo mejor, se pudiera decir, pero realmente no sabes lo que tengan en su mente, dentro de sí mismos. Como decimos por acá, en sus corazones, no sabes lo que tengan. Aparentemente son personas buenas, intachables, pero es mejor expresar las cosas, es mejor expresar las emociones y no reprimírselas. Esa estadística del que el 40 o el 60% de las violaciones hacia mujeres se dan en personas de confianza en el núcleo familiar, eso habla de que en la familia mexicana, pues desafortunadamente hay mucha violencia dentro de sí, mucho odio. Pero bueno, eso por un lado. Ya vamos a dejar esa parte porque sí es muy triste y da mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar esa parte. Vamos a continuar con... bueno, el sábado estuvimos hablando de... caray. Estuvimos hablando de varios temas, de ahí de los millonarios. Estuvimos hablando de... ¿qué más estuvimos hablando? A ver, déjenme acuerdo. Sí, de este caso de esta periodista. Perdón si me olvida el nombre de esta periodista. Pero aquí tengo la nota de precisamente... de este profesor que se llama Froilán López.
Dice Ángeles Mastretta defiende al profesor de la UNAM denunciado por acoso. Luego de que la periodista Alejandra Padilla revelara un audio en el que exhibe al profesor de la UNAM, Froilán López Narváez, por acoso sexual, la escritora mexicana Ángeles Mastretta lo defendió. A través de su columna en Nexos, Mastretta señaló que López Narváez fue su mejor profesor mientras cursaba la carrera en Ciencias de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De acuerdo con su testimonio, el académico lo retaba a mejorar en su rendimiento, así como atreverse a salir de la comodidad de estudiantes para indagar en periódicos y libros. No era fácil entender la ironía de un maestro al que veíamos mucho mayor que nosotros, pero entendíamos que su deseo de provocar era refinamiento. La autora de Arráncame la vida explica que Froilán López Narváez los llevó a un bar perdido en el centro de la ciudad, lo cual fue parte de su educación. No sé lo que habrá sido para nuestro maestro Froilán darles clases a jóvenes que creen saberlo todo. Esa es una parte muy importante. Voy a volver a repetir esto. No sé lo que habría sido para nuestro maestro Froilán darles clases a jóvenes que creen saberlo todo. Pero qué paciencia habrá tenido. No todos sus alumnos lo entendieron. Muchos le veían raro, escribe. La escritora cerró su texto enfatizando la trayectoria del académico y destacó el aprendizaje que tuvo con él, por lo que agradeció el tiempo que pudo convivir. Sin embargo, fue este miércoles cuando una de sus alumnas reveló un audio en el que se escucha cómo Froilán López acosa a una de sus estudiantes durante una clase. Bueno, aquí resulta ser que dice Ángeles Mastretta. A ver, Ángeles Mastretta es una escritora que, a juzgar de la fotografía que tengo aquí, ha de tener unos 70 años por lo menos. El acoso que recibió la periodista, hoy periodista en ese entonces, Alejandra Padilla, fue en 2011. Entonces, estamos hablando de dos generaciones diferentes. Es aquí donde chocan. Mastretta, no sé, a lo mejor tuvo clases con él en los años 90, 80, no lo sé. Pero en ese entonces, acosar a una mujer era todavía más normal. Violarla era normal. Bueno, hoy no, ahí se va viendo el cambio. Alejandra Padilla pues dice, pues yo ya no me sentí muy cómoda con sus comentarios. Me dijo que los alumnos, bueno, repitiendo las palabras del profesor o ex profesor, decía, pues los alumnos no me interesan. Dijo algo así como que era que lo que quería con sus alumnas era prohibido. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, el profesor Froilán se quedó en el tiempo, como muchos de su generación. Ya no entendió a las nuevas generaciones. Dice Mastretta, yo no sé lo que habrá sido para Froilán darle clases a jóvenes que creen saberlo todo. Clásica prepotencia de las generaciones anteriores. Se creen triunfadores, se creen que lo hicieron todo, que lo pudieron todo, etcétera, etcétera. Pero dejaron muchas cosas en el olvido. Entonces, sí puede ser que Froilán le haya dicho eso en el 2011. Bueno, a ver, aquí hay otro punto. Estamos hablando de la facultad de la UNAM. O sea, yo yo siempre he vivido aquí en Ecatepec. Entonces aquí es muy diferente a la vida, es un poco diferente
por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Supuestamente es una, bueno, no supuestamente, es una universidad de primer nivel, la mejor de Latinoamérica. Entonces, a lo mejor es que sí, o sea, un profesor de la UNAM, pues sí, a lo mejor por muy extrovertido que sea un profesor de la UNAM, porque a lo mejor sí tiene que ser aparte de ser muy inteligente, debe ser extrovertido. Sí, en el 2011 todavía era muy normal acosar, perdón, a una mujer, era muy normal. Pero estamos hablando de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que sí, a pesar de que fue hace 9 años, en el 2011, no se veía muy bien, o yo también no lo hubiera visto muy bien. Volvemos al mismo punto de hace un momento. La ahora periodista Alejandra Padilla le dice a sus compañeros de clase: oye, ¿qué onda con este profesor? Pues así es. O sea, en ese momento no se hizo nada. Entonces ahí como que hubo el choque de dos ideologías por dos generaciones, ¿no? Una generación más joven y una generación de ideologías pasadas. Entonces aquí hay dos preámbulos. El profesor, perdón, se me olvida, Narváez se llama, se pudo haber quedado en el tiempo. Dice, pues yo soy de la época de los 70s, de los 80s, Froilán López Narváez, sí. Y pues acosar a una mujer pues es normal, ¿no? Verle las nalgas, ver cómo se mueven sus nalgas, es lo más normal. Y eso tímidamente, porque en los años 80s, 70s, pues era agarrarle los senos, las nalgas, violarlas, etc. Pero hoy no. Entonces un profesor de la UNAM, de las carreras de Ciencias Políticas de la UNAM, muy reconocido, resulta que un profesor de la UNAM se quedó en el tiempo. Pensó que estaba en sus años mozos, 70s, 80s, qué sé yo, y pues todo seguía como antes. Tache para un profesor, un académico de primer nivel de la UNAM. Tache. Mujer. Ángeles Mastretta, de la misma generación. Dice: no era fácil entender la ironía del maestro, que veíamos mucho mayor que nosotros, pero entendíamos que su deseo de provocar era un refinamiento, argumentaba. Una mujer de su generación del maestro, quiero yo pensar, lo defiende. Es decir, que incluso una mujer ve el machismo, el acoso normal. Entonces es aquí donde dos generaciones chocan. Hombres y mujeres, no estamos hablando del machismo. Ojo. O sea, el maestro Froilán a lo mejor es un machista, acosador. Pero por otro lado hay mujeres que dicen, pues, eso es lo más normal, o sea, incluso, ¿no? A pesar de que ella misma escuchó el audio, dice, pues es normal, o sea, no pasa nada. Y nos tacha de una generación que cree saberlo todo. Bueno, pues en ese caso, pues ellos son una generación que nunca se preocuparon por nada, que todo lo que quisieron tapar con un dedo. Entonces, esa cuestión, son dos cuestiones. Un maestro que se queda en el tiempo, y por otra parte una generación que, por lo que se ve, pues el machismo, el acoso, pues era muy permisible en esos tiempos. Sí puede ser que el maestro Froilán, el profesor de la UNAM, que se quedó en sus años mozos, puede ser que para él pues no era más que un comentario sarcástico. Vamos a ponerlo así, sarcasmo. A lo mejor en el 2011 todavía era
sarcasmo, todavía pudiera ser. Pero estábamos hablando de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Sí, la UNAM tiene mucha mafia internamente. Incluso dice la reportera que muchas veces se le denunció al maestro, no fue la primera vez, se le denunció y la UNAM no hacía nada. O sea, la UNAM tiene muchos sindicatos internamente, grupos de porros, grupos de choque, etc. Y es una realidad de la UNAM. Ahora, por otro lado, sí pudiera ser un sarcasmo. Pero entonces hablaría de que es básicamente Froilán pudiera ser lo que se le conoce como un analfabeta funcional. O sea, pues a lo mejor será muy bueno en su tema, en su clase, a lo mejor no. Pero es obvio que los tiempos no son los mismos, porque pues por ejemplo hoy las mujeres dicen pues simplemente no nos vamos a dejar, y acceden precisamente a la violencia para hacer valer sus derechos, o en otro caso pues no dejarse ser violentadas o asesinadas. Entonces sí llama la atención este caso del profesor Froilán, de la hoy periodista Alejandra Padilla, y cómo lo defiende esta escritora a través de su artículo en Nexos. Eso habla de que incluso las mujeres sí defienden el machismo, porque a las mujeres sí les sirve el machismo. En este caso la Ángeles Mastretta, que defiende al profesor Froilán. Sí, en muchos lados, el Politécnico, la UNAM, tiene mucha mafia dentro de la institución. Entonces, sí, como dice Alejandra Padilla, dice, pues, en su video, dice, pues el profesor pasó prácticamente toda su vida laboral con impunidad. A mí lo que me llama la atención es que las nuevas generaciones precisamente no saben lidiar con el abuso, con el acoso. Los jóvenes no saben lidiar, porque en ese entonces, a pesar de que en el 2011 la vida sexual del mexicano era un reverendo desfiguro, pues sí había gente que, pues, precisamente por estar en la UNAM, pues decías, pues qué onda aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo, en el caso del asesino de Cumbres, ¿no? Precisamente el sábado, creo que fue el sábado que le estaba comentando que una profesora, en ese entonces yo iba en un Conalep, dice, es que está bien guapo, ¿no? Está guapo el asesino, ¿no? Ah, pues órale. Y una compañera del mismo, una alumna, dice, sí, está guapísimo, ¿no? Pues órale, ¿no? Digo, esa por la parte instintiva de la mujer. O sea, la mujer, pese a ser un asesino o un corrupto, pues tiene instintos como un hombre. Nada más que se los calla, pero tiene los mismos instintos. Y dice, pues, está guapo, ¿no? Pero en ese sentido, parece ser que las nuevas generaciones no saben, saben protestar, saben que está mal, pero no saben lidiar. Pero yo también lo que veo es que esta generación, ¿no? No sé cómo se les llame exactamente esta generación, de los que hoy son setenteros, ochenteros, bueno, octogenarios, o que tengan 60 años o 70 años. Yo siento que, por ejemplo, en este caso, dice Mastretta, no era fácil entender la ironía de nuestro maestro. Dice, no sé lo que habría sido para nuestro maestro Froilán darles clases a jóvenes que creen saberlo todo.
Entonces, en ese caso, yo creo que esta generación como que trata de, ¿cómo decirlo? Como de, pues como de montarse, ¿no? El clásico patriarcado mexicano, que desafortunadamente en México es así. México es una cultura muy patriarcal, que que precisamente tienes que ir, precisamente esta periodista dice, papá, mamá, no les notifiqué nada, nunca les dije nada. O sea, México es muy patriarcal, ¿no? Pero bueno, pues, pero ese es un buen bueno, ese es un síntoma. Bueno, para muchos se vería bueno, pero para mí es malo. Porque la periodista Alejandra Padilla en su video precisamente dice, primero dice, me gustaría regresar en el tiempo y darme unas cachetadas yo misma y decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le dijiste nada en ese momento al profesor Froilán? Y después, en una parte más adelante en su video, dice, pues es que nunca les comenté nada a mi papá y a mi mamá de esto. Dice, espero me estén viendo y no sé, pero a mí me parece muy patriarcal su actitud de esta periodista, a pesar de que ella es una adulta. Todavía tiene que recurrir a papi y a mami para pues para autovalorarse, como para automotivarse, no sé, es una la cuestión patriarcal aquí en México es todavía muy es muy fuerte. Otro de los casos, por ejemplo, es del del Diario Ramírez, ¿no? De este exgobernador que robó poquito, pero que también le tocó las nalgas a una mujer hace unos 3 años, creo, más o menos, 2 años, 3 años. Entonces, precisamente volvemos a hablar otra vez de los matices mexicanos, que hay lugares donde pues el machismo todavía es completamente normal, completamente bien visto. Y precisamente esto de Mastretta, de esta escritora que defiende a Froilán, pues eso quiere decir que para muchas mujeres el machismo pues es bien visto, es normal, no pasa nada. Por ejemplo, hace un momento estábamos hablando del feminicidio de Jocelyn, que seguramente pues vieron mucho machismo, bueno, supuesto machismo, que para mí es cobardía. Es que hay una parte aquí en el machismo, porque para la mujer se sirve del machismo, pero por otro lado lo critica, lo sataniza, pero lo que realmente debería de satanizar es la cobardía, porque realmente la mujer se sirvió de muchos años del machismo. Tal es así que le rinden apología. Ahí lo estamos viendo con Mastretta. Entonces, en el caso de Jocelyn, pues pues son de esas cosas que todo el día o todos los días lo vemos, pero mientras tu papá y tu mamá no te digan que está mal, pues no está mal. Y pues así sucede en México, ¿no? Son de esas cosas que pues desafortunadamente pasan. Por ejemplo, ayer estaba viendo la película de Cobra de Sylvester Stallone. Precisamente habla de sectas, ¿no? Y de feminicidas. Y la película Cobra creo que es de los años 80, no sé bien, pero precisamente habla de feminicidios, de asesinatos, y precisamente es un policía que rompe las reglas, porque pues se tienen que romper las reglas. Bueno, la diferencia digo, aquí por ejemplo están las películas de los hermanos Almada, de Valentín Trujillo, etcétera, etcétera, del Santo.
Pues nada, pues esto es así como brutal, ¿no? Es devastador porque muchas veces pensamos que el enemigo es el policía, ¿verdad? Que nos acosa, muchas veces pensamos que es el gobierno. Cuando muchas veces, desafortunadamente, yo en lo personal, yo se los he dicho, solo una vez le hice un comentario machista, si ustedes quieren, a una mujer, pero fue solo una vez. La verdad, yo no suelo hacer esas cosas, pero por ejemplo este profesor Froilán pues, había sido denunciado en muchas ocasiones precisamente por hacerle ese tipo de comentarios. Y desafortunadamente, pues muchas adolescentes, muchas mujeres en 2011 era normal ver pornografía de jóvenes, de adolescentes, de alumnas de preparatoria, menores de edad, de universitarias accediendo por placer, por fantasía, por sacar buenas calificaciones con sus maestros. Era lo más normal. Entonces es una cuestión que ya marcó a nuestra generación. Desafortunadamente ya hay muchas mujeres que pues ya están manchadas en ese sentido, ya accedieron, ya intercambiaron sexo, su cuerpo por alguna calificación o por fantasía incluso. Y bueno, pues ya así son las cosas. Pero bueno, es un círculo vicioso, es algo brutal, la humanidad es sumamente brutal, es una especie muy sádica, muy perversa. Pero así son las cosas. Entonces, como les decía, muchas veces le echamos la culpa al gobierno. Sí tienen la culpa, claro. Pero por otro lado, pues, por ejemplo, las feministas dicen México pusieron ahí una pinta en Palacio Nacional, dice México feminicida. Pero pues bueno, ahí parece ser que estaban culpando al gobierno, pero realmente es la sociedad. Y luego que la sociedad mexicana es como muy patriarcal, y en ese sentido pues la sociedad mexicana pese a todo obedece mucho a su gobierno, es muy leal a su gobierno. Entonces, pues así suceden las cosas. Yo sé que este video no sé si lo vayan a entender, no sé si lo puedan entender. Hay muchos detalles en el video de Alejandra Padilla, de Mastretta, de Froilán, de esta joven, Jocelyn, de Ingrid, de Abril, bla, bla, bla. De esta niña de 7 años que en Tláhuac que acaban de encontrar. De las 3 mujeres que acaban de secuestrar aquí en la central de Abastos, precisamente. Bueno, es brutal, todo esto. Pero básicamente México en todo ese sentido tiene que, también en 2006 del asesino de Cumbres, ¿por qué no meterlo en este embrollo? Ese joven en ese entonces, creo que tenía, no sé, 17 años, no sé, eran jóvenes porque era el exnovio, ahora sí que parece ser que lo usaron a este cuate, Cos se llama la familia, algo así, para asesinar a sus hermanas, que precisamente él está solicitando un careo con algunos familiares ahí. Entonces es brutal, la verdad, muchas cosas se cocinan en las familias mexicanas, pero bueno, pues así son las cosas, así son, y así serán por mucho más tiempo. Desafortunadamente nuestras generaciones ya están muy marcadas. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo lo toman. Pues desafortunadamente la generación de estos jóvenes de hoy pues tienen celulares, autos, centros comerciales. Desafortunadamente la teoría, la forma en que se educa hoy a los niños es: te portas bien, te recompenso; te portas mal,
no te recompenso y te voy quitando pues lo que te tenga que quitar para que entiendas. Pues vamos a ver si las nuevas generaciones pueden superar eso, el que un niño de 10 años le diga a su papá: ¿sabes qué? Ya no me compres el Xbox, ya no me lleves de vacaciones, mejor vamos a hablar de esto y de aquello. Vamos a ver si las nuevas generaciones son tan inteligentes como dicen ser. Vamos a ver si prometen lo que prometen. Pues de modo, van a estar a prueba. Bueno, vamos a ver la evolución de todo esto. ¿Sale? Entonces, cuiden su medio ambiente. Cuiden a sus mascotas. Se cuidan ustedes. Vigilen muy bien a sus políticos. Vigilen muy bien a sus policías. A sus magnates. Y pues nada, yo los dejo por hoy. Bye, bye.